En este video vamos a hacer un ejercicio acerca de una progresión aritmética. De esta progresión aritmética tenemos que la suma del cuarto término y el sexto término es 30. Es decir, entre esta pequeña progresión la suma de los términos es 30. Y también tenemos que la suma del segundo y del décimo término va a ser 45. Esto sería 45. Tomando en cuenta estos datos, vamos a utilizar diferentes fórmulas, las cuales nos van a llevar a nuestro resultado. Lo primero que tenemos que saber es que entre cada término de una progresión existe una diferencia. Entre A1 y A2 existe una diferencia que va a ser la misma diferencia entre A2 y A3. La misma diferencia entre A3 y A2 será la misma, ¿no? Tomando en cuenta esta lógica, vamos a plantearnos primeramente 4 ecuaciones. En la primera, la que vamos a tomar en cuenta que A4, este A4, es igual a nuestro A1 por ¿cuántas veces la diferencia? Tenemos una diferencia, dos diferencias, tres diferencias, por 3 veces la diferencia. Volvemos a repetir, este término A4 va a ser igual a nuestro A1 por una diferencia, dos diferencias, tres diferencias. Gráficamente sería así. Lo mismo hacemos para nuestro A6. A6 va a ser igual a nuestro A1 por una diferencia, dos diferencias, tres diferencias. Aquí tenemos A5, 2, 3, 4 y 5. En total serían 5 diferencias. Eso es lo que se tiene que hacer en esas pequeñas ecuaciones. Contar cuántas diferencias hay entre el primer término al término del cual queremos saber. Entonces vamos a hacer una suma vertical de estos componentes. Esto nos va a dar un igual de A4 más A6, porque estamos sumando estos dos. Va a ser igual a 2 veces A1, ya que tenemos 2A1, más 3 más 5D, que va a ser igual a 8D. Ahora vamos a hacer este mismo procedimiento, pero para los términos 2 y 10. Tenemos en primer lugar A2, que es nuestro segundo término. Esta va a ser igual a A1 por solamente una vez la diferencia, ¿no? Desde el primer término hasta el segundo solamente se repite una vez, una diferencia. Después tenemos A10, que va a ser igual a A1. Por lógica tendríamos 9 diferencias. Hacemos igualmente la suma vertical. A2 más A10 va a ser igual a 2 veces A1, ya que se repite, más 9 más 1, 10 veces diferencia. Ya tenemos aquí nuestras dos ecuaciones, la cual las vamos a interpretar de la siguiente manera. Vamos a despejar en primer lugar sabemos que nuestro A4 y A6 tenemos la suma, tenemos la cantidad de la suma, ¿no? Sabemos que A4 más A6 es 30. Entonces 30 va a ser igual a 2A1 más 8D, ¿no? Aquí está. Después también tenemos la suma entre A2 y A10, que va a ser 45. Entonces sería 45 va a ser igual entre 2A1 más 8D. Ya solamente tendríamos dos incógnitas en cada una de las ecuaciones. Por lo tanto, vamos a reinterpretar estas ecuaciones para poder hacer un sistema de dos ecuaciones y poder sacar en primer lugar nuestra diferencia. Vamos a ir con calma. Vamos a copiar primeramente nuestras ecuaciones. 30 va a ser igual a 2A1 más 8D. Y vamos a despejar esta ecuación con el punto de que nuestro 8D sea nuestra incógnita. Esto se reinterpreta despejando que será igual 8D igual a 30. Y este 2,1 que era positivo va a pasar a restar. Entonces sería menos 2A1. Hacemos lo mismo con la otra ecuación, que es 45 igual a 2A1 más, perdón, aquí es 10D. Esto se va a reinterpretar para despejar nuestra diferencia en 10D. Va a ser igual a 45 menos 2A1. Lo que queremos hacer en este sistema de dos ecuaciones es encontrar en primer lugar nuestra diferencia.
Para eso tenemos que multiplicar una de nuestras ecuaciones, cual sea, por menos 1 y poder intercambiar los signos para que nuestros 2a1 se simplifiquen. Vamos a multiplicar la primera ecuación por menos 1 y esto va a ocasionar que nuestros signos cambien al opuesto, ¿no? Aquí tenemos más 8d, sería menos 8d. Aquí tenemos más 30, sería menos 30. Y aquí tenemos menos 2a1, sería más. Como estos son positivo y negativo, simplifican a 0, ¿no? Se eliminan. Y por consiguiente vamos a hacer la suma vertical entre estos dos términos. 10d menos 8d nos va a dar un igual de 2d. Y 45 menos 30 va a ser igual a 15. Entonces nuestra diferencia de la progresión va a ser igual a 15 dividido entre 2 y esto nos va a dar un igual a 7.5. Ya tendríamos aquí nuestra diferencia. Entre A1 y A2 hay 7.5, ¿no? Entre A2 y A3 hay 7.5. Con este término ya encontrado podemos utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones para descubrir nuestro A1, reemplazando este 7.5 en lugar de diferencia, ¿no? Para esto vamos a elegir una de estas ecuaciones, ya sea esta o esta, y vamos a utilizar la ecuación para conseguir el valor de nuestro primer término. En este caso vamos a utilizar la segunda. Tenemos que 10d va a ser igual a 45 menos 2a1. Tenemos que la diferencia nos ha salido que equivale a 7.5, es decir, sería 10 por 7.5. Y esto se mantiene igual, 45 menos 2a1. Operamos, 10 por 7.5 es 75. Esto se repite. Ahora para poder despejar nuestro 2a1 lo vamos a mandar al otro lugar de la ecuación con el signo cambiado, ¿no? Si aquí está menos, aquí será más, 2a1. El 45 se queda y como ese 75 está positivo, pasará al otro lado restando, 45 menos 75. Operamos, 2a1 va a ser igual a 45 menos 75, nos sale menos 30. Y a1 va a ser igual a menos 30. Si este 2 está aquí multiplicando a a1, aquí pasará a restar, digo a dividir. Y por lo tanto nuestro a1 va a ser igual a menos 15. Menos 30 dividido entre 2 es menos 15. Aquí ya lo tenemos anotado que nuestro a1 es menos 15 y sale de la progresión positiva, pero no hay ningún problema con eso. Ya teniendo nuestra diferencia y nuestro primer término, vamos a utilizar nuestra fórmula que todos conocemos para término general o último término, que es AN es igual a A1 más, entre paréntesis, número de términos menos 1 por la diferencia. Esta es una fórmula de la cual si ya analizamos tenemos todos los datos para poder aplicarla. Entonces tenemos que AN va a ser igual a A1, en este caso nuestro A1 es menos 15, no hay que olvidarnos del signo, más nuestro número de términos. Estamos buscando el término número 20, es decir, vamos a utilizar el número de términos 20, menos 1 por la diferencia, nuestra diferencia recordemos que nos salió 7.5. Operamos este cálculo y nos sale 127.5. Nuestro vigésimo término, nuestro término número 20 nos va a salir 127.5. Con eso ya tendríamos todos los términos que necesitamos saber para saber cuál es la suma de los primeros 20 términos, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, ¿no? Lo vamos a hacer utilizando nuestra fórmula, que la conocemos de suma, que es igual a suma, va a ser igual a, entre paréntesis, A1 más AN, todo esto multiplicado por el número de términos dividido entre 2. Esta es una fórmula, ya tenemos todos los componentes de la fórmula y ya podemos operarla tranquilamente. Entonces nuestra suma va a ser igual a A1, en este caso, en nuestro A1 es menos 15, no se van a olvidar del signo, más AN, que es 127.5, ¿no? Por el número de términos estamos calculando la suma de los primeros 20 términos y todo esto va a ser igual a 2. Operando esto nos saldría
que la suma va a ser igual a 1125. Y esta sería la suma de todos los términos desde el primer término hasta el término número 20. Con esto ya tendríamos terminado o resuelto el ejercicio.